Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos fascinantes figuras históricas y nos sumergimos en sus intrigantes historias. Hoy, vamos a examinar más de cerca a dos figuras influyentes de la antigua Judea, Anás y Caifás. Estos prominentes líderes religiosos ocuparon cargos de poder durante un tiempo de ocupación romana y fervor religioso. A medida que aumentaban las tensiones entre Jesús y la institución religiosa, Anás y Caifás se encontraron en el centro de un momento crucial en la historia. Pero, ¿cuáles fueron sus roles en los eventos que rodearon el arresto y juicio de Jesús? Examinaremos su participación en el arresto, interrogatorio y posterior crucifixión de Jesús, arrojando luz sobre las motivaciones y presiones políticas a las que se enfrentaron. Pero, ¿qué le sucedió a Anás y Caifás después de la crucifixión de Jesús? Descubriremos el destino de estas figuras influyentes y el impacto que tuvieron en el movimiento cristiano primitivo. Acompáñanos en este viaje a través de los anales de la historia, explorando las vidas y muertes, acciones y destinos finales, y descubriendo las complejas dinámicas entre la religión y la política en la antigua Jerusalén. Así que, si te interesa el panorama religioso y político de la antigua Judea y los roles que estas figuras desempeñaron en la configuración de la historia, entonces este video es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, sumergámonos en la intrigante historia de Anás y Caifás y desentrañemos los misterios de sus vidas. Pero primero, permítenos hacerte esta pregunta: ¿puedes imaginar las complejidades de ser un líder religioso durante un tiempo de ocupación extranjera? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Comencemos. Anás sirvió como un destacado líder religioso en el Sanedrín. Era hijo de Set y fue designado sumo sacerdote durante el periodo del 6 al 15 DC por el funcionario romano Quirino. Sin embargo, más tarde fue destituido de su cargo por el procurador romano Valerio Grato, quien luego designó a su yerno Caifás como el nuevo sumo sacerdote. Posteriormente, Anás fue testigo de cómo varios miembros de su familia alcanzaron el éxito como sumos sacerdotes. La presencia romana en Judea introdujo un sistema de gobierno que restringía severamente la autoridad de los líderes locales. Esto creó una dinámica compleja entre los líderes religiosos judíos, quienes tenían la responsabilidad de mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, quienes buscaban mantener el control político y la paz. El templo tenía una gran importancia como centro espiritual y religioso de la vida judía, atrayendo a numerosos peregrinos cada año para realizar sacrificios y obligaciones religiosas. En consecuencia, controlar el templo tenía un gran simbolismo y valor político. En medio de la ocupación romana y el fervor religioso creciente, Anás y Caifás surgieron como influyentes líderes religiosos. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, que difería de los fariseos en su interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, los saduceos rechazaban las nociones de resurrección y el ámbito espiritual, mientras que los fariseos abrazaban estas creencias. Los saduceos, a menudo acaudalados, adquirían posiciones influyentes a través de sus vínculos con los romanos. Los sumos sacerdotes y los sacerdotes principales eran predominantemente saduceos, lo que resultó en que Anás y Caifás, como miembros de esta secta, alcanzaran los cargos de sumos sacerdotes.
Esto les otorgaba roles centrales en la vida religiosa judía, además de autoridad sobre los asuntos del templo. La relación entre los líderes religiosos judíos y romanos era compleja y a menudo tensa. La ocupación romana generaba temor de revueltas y pérdida de privilegios entre la población judía. Esta tensión subyacente ayuda a contextualizar las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente su participación en el arresto y juicio de Jesús. Con este trasfondo histórico en mente, profundizaremos más en las identidades de Anás y Caifás. Anás asumió el cargo de sumo sacerdote alrededor del año 6 después de Cristo, durante el mandato de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo hasta aproximadamente el año 15 después de Cristo. Durante su mandato como sumo sacerdote, Anás implementó un sistema hereditario de nombramiento dentro de su propia familia, asegurando una línea continua de poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgaba una influencia significativa dentro del Templo de Jerusalén. Esta posición no solo lo convertía en un líder religioso, sino también en una figura política prominente, ya que el templo tenía un inmenso poder y autoridad en la sociedad judía. Anás también ejercía control sobre el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas 19:45 se representa a Jesús expulsándolos del templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones y corromper la verdadera esencia de la religión. El negocio de vender animales y cambiar dinero dentro del templo era altamente lucrativo, convirtiéndolo en el comercio más próspero de la ciudad. El Talmud judío incluso describe a la familia de Anás como maldita, describiéndolos como ricos y sin escrúpulos, junto con otros líderes corruptos del sacerdocio que profanaron el santuario sagrado. Esta condena puede haber sido el resultado de la participación de Anás en la conspiración de persecuciones. Por otro lado, Caifás, quien estaba casado con la hija de Anás, pertenecía a una familia adinerada y aristocrática. Al igual que su suegro, Caifás asumió un puesto de liderazgo en el Templo de Jerusalén y ejerció influencia sobre la comunidad judía en general. La relación entre Anás y Caifás era notable y significativa. Aunque Anás ya no era el sumo sacerdote en ese momento, su influencia seguía siendo palpable. Al casarse con la hija de Anás, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un considerable control sobre asuntos religiosos y políticos en Judea. Una de las frases famosas de Caifás en el relato bíblico ocurrió después de que Jesús resucitara a Lázaro. La noticia de este milagro llegó al consejo, y durante sus deliberaciones, Caifás planteó la conocida pregunta que se encuentra en el Evangelio de Juan 11, 49-50, ¿no sabéis nada? ¿No os dais cuenta de que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que perezca toda la nación? Esta declaración de Caifás aludía a la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y salvaguardaría los intereses del liderazgo religioso judío. Fue casi como una declaración profética de que Jesús moriría no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos dispersos de Dios. Después de la declaración de Caifás, el consejo acordó por unanimidad que Jesús fuera ejecutado. A lo largo del ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, representado principalmente por Anás y Caifás, aumentaron constantemente. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba ciertas enseñanzas y prácticas establecidas por las autoridades religiosas de la época, lo que llevaba a conflictos directos.
Fue dentro de este contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para ser interrogado. Inicialmente, Jesús fue presentado ante Anás y luego ante Caifás, quien actuaba como sumo sacerdote en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un momento crucial en el relato bíblico. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron pruebas que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición contra Jesús. Sin embargo, Jesús permaneció en su mayoría en silencio y no presentó una defensa convincente. Estos interrogatorios finalmente llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás participaron activamente en la decisión de acusar a Jesús y abogaron por su crucifixión. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesús, Caifás se negó a aceptar la evidencia de su resurrección. En consecuencia, encarceló y buscó matar a Pedro y Juan. Además, Caifás desempeñó un papel en el martirio de Esteban. También autorizó a Saulo, más tarde conocido como Pablo, a arrestar a cualquier cristiano que se encontrara en Damasco. Caifás desempeñó un papel significativo en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que los veía como una amenaza para la autoridad religiosa y política de ese tiempo. Sin embargo, aproximadamente en el año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido de su cargo por Vitelio, el gobernador romano de Siria. Alrededor de la misma época, también se destituyó a Pilato de su puesto. Se dice que Caifás murió de manera miserable cuando fue asesinado y arrastrado por los romanos durante una revuelta judía en el año 36 después de Cristo. En 1990, mientras se construía una carretera en Jerusalén, se descubrió la tumba de Caifás y su familia en una cueva oculta en las laderas de la ciudad. Por otro lado, se informa que el sumo sacerdote Anás murió golpeando su cabeza contra las paredes después de darse cuenta de que había desempeñado un papel en la muerte del Mesías. Gracias por seguirnos. Esperamos que hayas obtenido ideas y conocimientos sobre la Biblia a través de esta discusión. Por favor, considera suscribirte y hacer clic en el icono de notificación para recibir futuras actualizaciones. Mantente atento a más episodios en los que profundizaremos en temas críticos encontrados en la Biblia. Nos vemos pronto.